Hola, mi nombre es Santiago Shiroma y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre Juan Rulfo y su libro Pedro Páramo. Juan Rulfo fue un escritor mexicano altamente reconocido, nacido un 16 de mayo de 1917 en Apulco, Jalisco, y fallece un 7 de enero de 1986 en la Ciudad de México. Rulfo es conocido por sus dos más grandes obras, que es Pedro Páramo, en la cual en un momento les voy a hablar sobre ella, y El Llano en Llamas. Él es considerado uno de los escritores más influyentes en la literatura en español del siglo XX, ya que ha dejado una huella y un legado extremadamente grande en nuestra literatura. Su estilo narrativo se caracteriza por su sobriedad y profundidad, ya que también tiene un estilo muy sobrio, conciso y, como dije, profundiza mucho en algunos temas, los cuales son la soledad, la violencia, la desolación y la vida en los pueblos rurales de México. Juan Rulfo empezó a escribir a mediados del siglo XX, por lo cual en varias de sus obras podemos ver su inspiración, que fue algunos eventos históricos que pasaron durante ese siglo. Un ejemplo de ellos es la Revolución Mexicana, ya que a Rulfo le tocó todo lo que pasó, toda la transformación de México que pasó después. Y, por ejemplo, en su obra Pedro Páramo podemos ver un poco de cómo era el pueblo rural, la desigualdad que había, la violencia, la soledad. Gracias a esto en sus obras también podemos ver un poco de cómo era el México antes de la transformación, cómo era post de la revolución. Y pues bueno, llegó el momento de hablarles de Pedro Páramo, la novela que para mí es la más famosa y la más buena de Juan Rulfo. Esta fue publicada por primera vez en 1955. Desde el momento que fue publicada se convirtió en un éxito para la literatura mexicana y la literatura en español. Sin embargo, yo creo que ellos no se habían dado cuenta del impacto que iba a tener en futuras generaciones, ya que a casi todos los que conozco han leído este libro y les ha encantado mucho. Pero bueno, ahora sí, ¿de qué trata Pedro Páramo? Pedro Páramo trata sobre, tenemos un protagonista que es Juan Preciado. Este, por órdenes de su madre Dolores, a punto de fallecer, lo manda a buscar a su padre al pueblo de Comala. Juan decide emprender un viaje hacia el pueblo de Comala y en el camino se encuentra un arriero que le confiesa que Pedro Páramo también es su papá. Estos llegan a Comala y Juan rápidamente se da cuenta que no es como se lo pintaban, debido a que era un pueblo desolado, casi un pueblo fantasma, no había nada. Él le explica que tiene que ir con una señora. Juan empieza a notar cosas raras, como por ejemplo a una chava que iba caminando en la calle y de la nada desaparece. Y sobre todo lo que más le extrañó fue que al llegar a la casa de esta señora, ella ya lo estaba esperando, como si estuviera planeada su llegada. Ya en casa de esta señora nos revelan varios hechos que nos quedamos tanto impactados como nosotros, como Juan, nuestro protagonista. Uno de ellos es que Pedro Páramo ya lleva muerto hace varios años y que gran parte de la población de Comala es hijo de Pedro Páramo. También aquí nos podemos dar cuenta de nuestra problemática latinoamericana, que es, pues vaya, el reflejo de Pedro Páramo, que nos da a entender cómo era la gente después de la revolución en el siglo XX. En su mayoría los hombres que eran muy machistas. Por ejemplo, Pedro también quería tener control totalitario sobre el pueblo, debido a que mandó a matar a muchas personas, tomó muchas decisiones injustas, había mucha desigualdad, pero sobre todo lo más relevante, lo más importante aquí fue cómo Pedro trataba a las mujeres, como ya dije, con su machismo, la desigualdad que tenía sobre los trabajadores. Y pues bueno, en conclusión, eso es Pedro Páramo y aquí vemos fundamentada nuestra problemática latinoamericana. Espero les haya gustado. Gracias.